Ventilador sagrado, dame tu frío. Hola gente, soy Sara del canal de Sara Things y aquí estamos en un nuevo vídeo de la serie esta que estoy haciendo de mi TFG en conservación y restauración de bienes culturales. Me estoy asando, no hay solución posible salvo poner el ventilador, pero es que mete un ruido de turbina interesante. Bueno, pues ¿qué les voy a comentar en este vídeo? En este vídeo les voy a comentar mi experiencia sobre cómo realicé mi TFG. Voy a intentar ser breve, lo que significa que durará una hora. Pero voy a intentar ser breve, porque ya saben que a mí me cuesta. Simplemente les voy a contar mi experiencia personal, lo que yo hice y cómo fue. Porque compartir es vivir y esto puede servirles a ustedes también. Bueno, yo acabé tercer año horrible, muy mal. Para mí fue el peor año de la carrera y en el que más aprendí también. Y con la ansiedad que me había dado tercer año, aprendí que es mejor hacer las cosas cuanto antes para que no me pasara lo mismo. Entonces, ¿qué hice yo? En verano, aparte de hacer otras cosas también y de intentar disfrutar un poco del verano, intenté encontrar un tema sobre el que hacer mi trabajo de fin de grado. En casa de mis padres, desde que yo era pequeña, había habido una pequeña talla en madera, así chiquitita, de una mano, proveniente de una ermita abandonada y que estaba derruida y bla bla bla, en fin, eso es otro tema. Y pensé, pues ya que la tengo aquí y que es chiquitita, me gustó sobre todo el hecho de que fuera pequeñita. Esto es el mando del ventilador. Pensé en hacer el trabajo sobre la mano. Yo tenía claro que quería que mi trabajo fuera sobre todo... Yo es que tengo que abrir la ventana, si no me voy a morir, aunque se meta ruido de fondo, gente, es mi experiencia, es algo, estamos aquí entre amigas, no pasa nada. Tenía claro que lo que quería era que si hacía algo práctico, yo quería que fuera pequeñito y que durara poco, porque sabía que me iba a agobiar con el TFG, que iba a pasar por periodos de estrés y quería que fuera lo menos estresante posible. Así que tomé esa pequeña talla en madera y decidí que mi trabajo iba a ser sobre esa talla. Iba a hacer una especie de estudio teórico de la talla, a hablar de la madera, a hablar de la información de cómo se encontró esa madera, a intentar encontrar una foto original de la escultura a la que estaba unida, a compararla con otras, a hipótesis, bla bla bla. Y pensé que realmente, a lo mejor lo que yo tenía que hacer a la mano, como el dueño de la mano, que en este caso mi padre, no quería que le hiciera prácticamente nada, pues había pensado en simplemente hacer un tratamiento muy simple, hacer una limpieza mecánica, si fuera necesario una limpieza química, hablar un poco de lo que se haría a la hora de hacer una reconstrucción volumétrica, porque le faltaba el dedo meñique, le sigue faltando, pero no abordar la pieza porque el dueño no quiere, hablar un poquito también en el tema ético-moral de abordar las piezas siempre, no abordarlas siempre, de al final el dueño de la pieza también tiene peso sobre la propia pieza y todo ese tema, y quedarme en pues esa pequeña limpieza y en una caja de conservación preventiva para la pieza, aprovechando lo que había aprendido en la asignatura de conservación preventiva de tercer año. Entonces en verano yo lo que hice fue ponerme a pedirle a mi padre que me redactara cómo había encontrado la pieza, en qué condiciones, todo lo que recordara ese día. Ponerme yo a buscar información de esa pieza, me metí en grupos de Facebook incluso a ver si conseguía encontrar una foto de la pieza original, más fotos de la ermita, más información porque es una ermita muy chiquitita. Intenté acceder también al archivo diocesano, me puse a buscar también información sobre el Santo San Miguel, que era al que estaba asociada la pieza. Y también me puse a mirar muchos TFG de conservación y restauración. Los hay muy variados, los puedes encontrar por internet, por la página de la universidad, por donde quieras. Lo que hice fue hacerme un poco una idea de cómo sería hacer un TFG. Y a partir de ahí, de tener un poco el tema de tener claro lo que yo quería hacer y de mirar otros TFGs, otros trabajos de otra gente, organicé un índice con los posibles apartados y subapartados que iba a tener mi TFG. Porque yo de verdad creo que facilita mucho el trabajo a la hora de no saber cómo abordarlo ni qué hacer, tener un apartado. Sé que puede sonar chorra, pero a mí este índice que hice me ayudó muchísimo porque yo simplemente tenía que hacer lo que ya me había marcado. Información de no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues lo que tengo que buscar, pues me pongo a buscarlo. Entonces yo por lógica intenté ver qué índice, qué apartados y subapartados le convendrían más al trabajo que yo tenía en mente y los redacté en un índice. Y ya les digo que luego eso me sirvió muchísimo porque cuando me sentía perdida y que no sabía qué quería hacer, pues iba al apartado y decía, bueno, este apartado es esto, pues tendrá que ser de tal y cual, y me empezaba ahí a montar rollo. El caso es que para cuando llegó septiembre-octubre yo ya tenía mi índice, tenía mi tema, tenía mi mano y tenía mis planes. Y yo ya tenía claro quién quería que fuera mi tutora de TFG. Pues una vez tenía yo ya mi tutora de TFG elegida aquí en la mente, fui a hablar con ella. Y creo que es un paso importante y sé de gente que no lo hizo, pero yo considero que es el mejor curso a seguir y creo que también es muy educado
que cuando tú sabes a quién quieres de tutor de TFG, pues que vayas a hablar primero con esa persona a ver si está de acuerdo. Entonces yo fui a hablar con ella y las cosas como son, ella me ayudó muchísimo con mi TFG, es que las cosas como son, porque yo la idea que tenía era la que les acabo de comentar y cuando ella la vio, ella me dijo, porque yo le escribí por correo lo de que quería que fuera mi tutora y luego concertamos una tutoría. Y ella me dijo que como a mí se me daban tan bien los ordenadores y todas esas cosas de tecnologías y tal, que por qué no hacía un TFG relacionado con el tema de todo lo que es el mundo digital y todo eso. Y a partir de ahí pues ya se le fue dando forma. Yo le enseñé mi índice, ella me lo corrigió y lo readaptamos para esta nueva idea. Entonces, una vez luego que yo tuve esta tutoría, pues yo me fui, obviamente, y me puse a trabajar en un índice nuevo enfocado en la digitalización en el terreno de la conservación y restauración de bienes culturales. Tomando mi maravillosa mini mano de madera como ejemplo. Pasa bien la guagua, ¿eh? Perdón el peinado Z, gente, pero es que el calor que hace aquí no es ni medio normal. Yo creo que me voy a cortar el pelo así de corto. Claramente me favorece. Ya yo en mi casa podía trabajar en un nuevo índice. Recalco que a mí me sirvió mucho el tema de hacer un índice, porque en los momentos en los que yo me sentía perdida y sin saber qué hacer, recurría al índice y tenía algo, había luz al final del túnel. A lo largo del primer cuatrimestre yo me tuve que sacar 5 asignaturas. Ya les hablaré de ellas en otro vídeo si quieren, pónganmelo abajo si les apetece. Y también tuve que trabajar, entonces compaginar estas dos cosas ya era bastante intenso. Pero poco a poco en los ratos libres que tenía, luego de la hora de la comida y demás, iba sacando el TFG adelante. Yo hay una cosa que hacía, y es que mi pareja tenía que ir a trabajar cerca de donde yo estudiaba. Él entraba a trabajar a las 7 de la mañana, bueno, sigue entrando. Y yo empezaba las clases a las 8:30. Yo me iba con él los 2 días a la semana que él tenía que entrar a las 7:30. Por lo que yo a las 6:30 de la mañana estaba ya en la facultad. Porque para que no lo sepa, sí, a las 6:30 ya está abierta la Facultad de Bellas Artes de La Laguna y ya tú puedes acceder. Entonces yo me iba a la zona del vending, que se las he enseñado en vídeos de este canal, donde están las máquinas y todo eso. Entonces me sentaba, me comía mis gachas de avena calentitas porque siempre hacía frío. Y me ponía a trabajar en el TFG. Entonces me ponía a trabajar hasta las 8 y pico, que llegaban mis amigas, y entonces ya no trabajaba sino lo hablaba con mis amigas hasta que entraba en clase. Y parece que no, pero esa horita extra que yo sacaba, esas 2 horitas extras que sacaba a la semana, me ayudaron a avanzar un montón. También, por ejemplo, uno de los trabajos que tenía que esperar como hasta las... Este lo tuve un tiempo y tenía que esperar como hasta las 5. Pues yo comía, me relajaba y de 3 a 5 yo paraba cerca de donde tenía que ir a trabajar y me ponía con mi iPad a trabajar un poquito en mi TFG. Trabajar en el TFG al principio para mí, ¿qué fue? Después de que yo hubiera hecho mi índice, lo que yo tuve que hacer fue, lo que yo hice fue buscar un montón de información acerca de la mano. Y como les dije, seguí intentando encontrar pues una foto de tal cual, también busqué información sobre los tipos de madera. Para mí, saber los tipos de madera se me hizo la cosa más complicada de este mundo. La madera creo que es un material súper difícil de entender en cuanto a qué madera es. Creo que es súper complicado. Y bueno, estuve también leyendo muchos libros, que esos luego formaron parte de mi bibliografía, aprendiendo mucho del tema. Y lo primero para mí obviamente fue el tema de la introducción. Yo a medida que iba trabajando en mi TFG, a lo largo de todo el proceso, iba cambiando los apartados de mi TFG. Cambiaron muchísimo, pero como les digo, el tener un índice inicial en el que yo basarme y que me ayudara a saber qué tenía que hacer, me ayudó muchísimo a la hora de no quedarme quieta y de saber qué hacer y de ponerme a trabajar. Por eso les recalco que a mí por lo menos hacer un índice es que de verdad que me ayudó demasiado. Pero este índice cambió muchísimo, del índice original al índice final hay un mundo, o sea, cambiaron muchísimas cosas. Al final lo dividí yo en capítulos. Entonces, lo primero que yo hice fue el tema de la introducción. ¿Por qué hice la introducción? Mi capítulo de introductorio tiene varios subapartados, tiene uno de metodologías, bla, bla, tiene un montón de cosas diferentes. Pero en este apartado de introducción hay un apartado obviamente de introducción, es decir, un apartado en el que te introduce a todo el TFG y en el que te cuento cuáles son los objetivos del TFG, qué es lo que yo busco con este TFG y de qué trata este TFG. Y fue obviamente lo primero que yo hice, porque yo sé que hay gente que la deja siempre para lo último, pero yo lo hice lo primero porque me ayudó un poco también a orientarme en qué quiero yo sacar con este trabajo, qué quiero hacer aparte de aprobar y salir ya de aquí, qué quiero enseñar, qué quiero mostrar, qué es lo que busco. Entonces hacer esa introducción me ayudó muchísimo también para orientar mejor mi TFG. Porque sí, es de la digitalización de los bienes culturales, pero ¿qué es lo que te quiero yo aquí enseñar simplemente? Hasta que llegara a tener la forma que tuvo, la introducción fue un primer paso bastante importante. Luego me centré en todo lo que es el apartado histórico-artístico
Pero bueno, el caso es que yo soy una persona muy organizada, a mí me gusta mucho organizarme y tener mis agendas, mis calendarios y mi todo. Entonces lo primero que yo hice fue marcarme un calendario de trabajo. Yo, como les digo, dividí mi trabajo teórico en 4 capítulos principales. Una meta que me marqué es que para el primer cuatrimestre yo los 2 primeros capítulos los tenía que tener ya terminados. Eso ya tenía que estar finiquitado del todo, completamente listo, los 2 primeros capítulos. Entonces me iba a dejar para el segundo cuatrimestre los otros 2. En los primeros capítulos del primer cuatrimestre, como tenía esas 5 asignaturas que compaginar, y tenía más carga de trabajo y todo eso, opté por los 2 primeros capítulos por eso, porque me parecían los más ligeros y los más un poco dispersos y generales. No me centraba tantísimo en la pieza. Durante el primer cuatrimestre yo hice todas las fotografías de mi pieza, tanto las de fotogrametría como las normales. Recordemos, fotogrametría es el procedimiento por el cual sacas un montón de fotos de una pieza para hacerla digital, dicho muy simplemente. El caso es que, bueno, pues el primer cuatrimestre lo dediqué enteramente a eso. Cuando ya terminé el primer cuatrimestre, en el segundo, yo volví a repetir un montón de veces las fotos, porque como yo iba bien de tiempo, porque fui trabajando todos los días prácticamente, todas las semanas yo hacía algo del TFG, yo fui muy bien de tiempo y eso me permitió ser perfeccionista en ciertos temas. Yo digitalicé mi mano, sin exagerar, puede que más de 20 veces, hasta obtener el resultado que para mí fue el mejor de todos. Pero la digitalicé más de 20 veces y saqué las fotos más de 3. Sacar 300 y pico fotos de una mano más de 3 veces da bastante por saco. Pero bueno, yo aproveché y les recomiendo que si ustedes tienen su TFG de algo práctico o van a usar un modelo para la teoría o lo que sea y lo tienen que fotografiar, si toman la asignatura de digitalización de bienes culturales en el primer cuatrimestre, les recomiendo que aprovechen cuando fotografíen lo que tengan que fotografiar para aprobar la asignatura, que también aprovechen y su TFG pues lo fotografíen. Yo cogí digitalización por eso mismo. Bueno, en realidad yo hice un cambio, pero bueno, ya les contaré. Volviendo al tema del TFG, aprovechaba cada ratito libre que tenía para trabajar en eso. Ya terminé el primer cuatrimestre, ¿no? Pues en el segundo cuatrimestre yo tenía que compaginar las prácticas de empresa con trabajar, con 2 asignaturas pendientes y con el TFG. A mí la asignatura de digitalización me quedó por un fallo, en plan de que nos quedó a mucha gente, porque en clase compartíamos muchos archivos y muchos nos despistamos y a la hora de entregar el trabajo final entregamos algunos archivos que habíamos compartido entre todos, entonces suspendimos por eso. Era una asignatura que no me preocupaba demasiado porque ya yo sabía cómo hacer el procedimiento y simplemente era más tedioso que otra cosa, por esperar a que se realizaran todos los procesos y demás. Pero tenía que recuperar la asignatura de química de segundo año, factores de deterioro. Yo esa asignatura me habría gustado recuperarla en tercer año, pero yo le soy totalmente sincera y yo estaba esperando a que se jubilara el profesor que la impartía para recuperarla, porque no me gustaba nada cómo daba las clases y a mí no me parece profesional que cojas horas del alumno para dar clases y que hagas el horario que te dé la gana, pero no voy a quejarme de nuevo de eso. El caso es que tenía que compaginarla porque tuve que esperar hasta cuarto para que esta persona dejara de dar la clase y yo poder tirar adelante con la asignatura. Entonces la verdad es que aquí se me complicó un poco la cosa. En los meses de enero y febrero yo me puse a hacer cursos de digitalización de patrimonio cultural para aprender a digitalizar mejor, porque necesitaba aprender a digitalizar mejor. Entonces me metí en 2 cursos, la verdad es que aprendí un montón. Fueron cursos de pago, me costaron como 100 pavos o algo así, no sé. En total me gasté como 200 euros en aprendizaje, pero bueno, para eso se trabaja, ¿no? El caso es que estos cursos me servían también para aprender a la hora de realizar mejor mi TFG, me enseñaron muchísimas cosas. Y uno de los trabajos que hice en este curso fue un tejado romano. Esto lo hice yo desde cero, es mi niño, yo siempre que puedo lo enseño porque le tengo mucho cariño, lo hice desde cero, cada clavija, cada clavo, cada madera, todo lo hice yo. Y lo utilicé luego a la hora de mi TFG como ejemplo, pues lo metí por ahí, para enseñar un poco pues todo. La idea me la fue dando a la hora que iba haciendo estos cursos, fui entendiendo mejor ciertos conceptos y me fue dando cada vez mejor esta idea. Entonces, como enero y febrero lo dediqué a eso, a formarme más en lo que yo quería dedicar mi TFG y el TFG lo dejé un poco, no lo trabajaba mucho. Luego a finales de febrero, pero muy finales, creo que fue el 27 de febrero, empecé mis prácticas de empresa y las terminé como el 20 de abril, si no me equivoco, y durante este periodo de tiempo yo me centré mucho en las prácticas, pero de nuevo volví a aprovechar estos 2 días que iba antes mi novio a trabajar. Yo entraba a las 9 a las prácticas, entonces yo llegaba a la zona de las prácticas a las 7 de la mañana.
a las 7 de la mañana yo estaba allí, estaba en la calle de al lado, había un banquito, entonces yo me sentaba con mi iPad, que por eso les digo que a mí me ha ayudado muchísimo el iPad, y me ponía a trabajar en el TFG o a terminar temas laborales, en plan temas de trabajo, de trabajo que tenía pendientes y que podía hacer de manera telemática. Con el móvil me daba internet a la tablet y con la tablet pues me ponía a trabajar o seguía trabajando en el propio TFG, buscando información, añadiendo cosas, haciendo más apartados, haciendo resúmenes de temas, cogiendo las partes más importantes de libros, de páginas web y demás. Entonces ahí ya tenía como 2 horas al día, es decir, tenía como 4 horas a la semana, que sí, me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana, pero aprovechaba para dedicarle aún más tiempo al TFG. Eran 4 horas a la semana que ya yo le dedicaba al TFG casi sin darme cuenta. También durante este periodo de tiempo, uno de los trabajos que tuve era como a las 4 de la tarde, 4:30, y yo salía a las prácticas sobre las 3. Entonces yo siempre quería salir lo antes posible de las prácticas porque salía corriendo y me iba cerca de la zona del trabajo. Descuidé un poco la comida porque a lo mejor almorzaba un batido o algo así, pero aprovechaba esa horita libre que tenía para ponerme otra vez con el TFG o con temas laborales, pero intentaba que sea el TFG. Intentaba descansar al menos media horita o 20 minutos, lo que pudiera, y luego aunque sea rascar media horita, una horita, lo que yo pudiera rascar del TFG. Luego en las prácticas, hubo días que hacía las prácticas en el campus Guajara y eso no me quedaba muy lejos del trabajo, bueno, de los trabajos, entonces me venía también muy bien porque salía de las prácticas, me comía un platanito o me tomaba un batidito y de nuevo aprovechaba esas horitas. Entonces durante el periodo de las prácticas yo solo trabajaba en el TFG principalmente en estas horitas que podía ir rascando de los días, porque cuando yo llegaba a mi casa luego de las prácticas y de trabajar, yo no tenía ganas de hacer nada, gente. Yo tenía ganas de morirme, o sea, tenía ganas de pasarme la vida durmiendo. Entonces por eso me venían también estas horas de la mañana, porque estabas empezando el día y quieras o no, no estás tan quemada. Es verdad que entraba en las prácticas un poco con cara de loca, pero creo que fue lo mejor que hice porque fui adelantando bastante trabajo con esas horitas que iba rascando. Cuando terminé las prácticas, yo le subí un vídeo a este canal hablando de mis prácticas, por si quieren verlo. Yo tuve que hacer un trabajo dentro de las propias prácticas, teórico. Yo aprovechaba a veces también esas horas que tenía antes de entrar en las prácticas. En estas prácticas a mí me dan los viernes libres para trabajar en ese trabajo teórico, y yo las usaba para eso, y para trabajar y para el TFG alguna vez, pero más bien las usaba para eso y para descansar, porque hay que descansar. Los fines de semana intentaba no usarlos, intentaba descansar lo máximo posible y encargarme de otras responsabilidades, pero no del TFG ni nada de eso. Entonces en ese periodo de las prácticas, pues yo cuando entregué mi trabajo de las prácticas, cuando las terminé, durante la semana antes del periodo de terminarlas no hice nada del TFG ni de nada de eso, porque estaba trabajando en ese trabajo que tenía yo que entregar. También realicé un curso, tuve la oportunidad de realizar un curso de 3 días durante el periodo de prácticas. Ahí tampoco toqué nada del TFG, me lo tomé como un poco de descanso, solo fui al curso ese para formarme. Y una vez terminadas las prácticas, dediqué como 2-3 semanas o así, o 2 semanas, dediqué hasta el día en que lo pude entregar, hasta la fecha que tenía para entregarlo, a trabajar en el practicum, que es el trabajo que te piden relacionado con las prácticas. Y la verdad que me llevó un montón de tiempo también y fue el practicum fue una tocadura de narices, es curiosa, pero aprendí un montón, la verdad, aprendí un montón. Entonces, bueno, pues ya una vez terminado todo eso, nos dio... Ya era como, estábamos como en mayo, y yo para mayo, yo realmente, si hubiera podido presentar mi TFG en junio, yo le habría metido un chute máximo de velocidad a mi TFG y podría haberlo entregado en junio. Pero es que yo, por las asignaturas que tenía pendientes, no podía no podía presentar mi TFG ni entregarlo. Tenía que hacerlo en julio, sí o sí, me tocaba hacerlo en julio. Un fastidio, pero bueno, yo realmente no se los he comentado, pero mientras hacía todo esto de las prácticas y tal, tenía que sacarme la asignatura de química, que el profesor fue súper comprensivo y maravilloso. Pude asistir muy poco a las clases como tal, por las prácticas, y también por temas de trabajo más adelante, pero bueno, fui sacando poco a poco la asignatura, y la verdad que ya les digo, siempre se los he dicho, el profesor Alejandro como profesor de química es que de verdad es el mejor profesor con algo relacionado de ciencias que he tenido en toda mi vida, entonces... maravilloso, aprovechenlo. Pero bueno, tengan en cuenta que hasta junio, hasta finales de mayo, inicios de junio, yo seguía compaginando con hacer esto de
sacarme la asignatura de química. En mayo con unas amigas hicimos unas quedadas de encierro, entonces como en 3-4 días sacamos adelante otra vez todos los proyectos de digitalización y nos quitamos de encima ya esa asignatura, que fue la verdad que bastante maravilloso. Saqué un 9,6 creo que fue, si no me equivoco, un 9 y pico, y creo que fue un 9,6 y bastante contenta con haberla quitado ya y encima con notaza. Entonces para junio a mí ya solo me quedaba repasar un par de cosas del TFG. Cuando hice estos encierros para terminar las cosas de digitalización, yo aproveché e hice el digitalizado a mi mano. De hecho yo le di las fotos de mi mano a algunas amigas para que... o solo se lo di a una... Bueno, sé que con una al menos me las compartí, no sé si con la otra también, ahora no me acuerdo, porque teníamos un lío increíble. Pero el caso es que yo compartí las fotos de mi mano también para usarlas como proyecto de digitalización, se podían compartir. Entonces yo el proceso de digitalizado de mi pieza ya lo tenía hecho, ya tenía mi pieza digitalizada y estaba todo perfecto. Por lo que para junio yo me lo tomé súper relajado, porque yo ya había ido trabajando en mi trabajo teórico, me había apoyado mucho en los cursos que había hecho en enero-febrero y yo ya tenía el TFG, ya estaba listo, o sea, mi TFG simplemente había que corregirlo y añadir 4 tonterías. Tuve que hacer las fotos de ultravioleta porque se habían roto los focos y no las pude hacer hasta junio más o menos, pero vamos, era la foto de ultravioleta y ya está, no. Yo había cogido una lamparita ultravioleta que me había dejado la profesora para ver mi mano y yo ya sabía lo que podía ver con la foto, con la luz ultravioleta y lo que no. Entonces saqué las fotos para que quedaran bien y perfectas y empecé a mandarle ahí las secciones y le empecé a mandar ya más cosas a mi tutora de TFG porque ya estaba el TFG terminado. Yo me marqué un montón de plazos y demás, algunos los paré, otros no, pero como les decía yo me dividí sobre todo el trabajo en 2 partes, la más ligera para el primer cuatrimestre y la más pesada para el segundo. Y en verdad sí creo que hice bien porque aunque tenía que compaginarlo con trabajar y con las prácticas, pues no tenía la presión de sacarme 5 asignaturas. Entonces creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Para junio, como les digo, yo ya tenía el TFG, es que ya podríamos decir que estaba listo y me lo tomé muy vacacional. Entonces en junio yo lo que hice fue hacer más pruebas del digitalizado de la mano, a ver si lo podía hacer todavía mejor, darle más vueltas a ese tema. Yo quería hacer una reintegración volumétrica digital, pero sabía que otro compañero iba a hacer su TFG basado en la restauración digital y dije, mira, ya lo va a hacer otro compañero, ¿para qué voy a volverme más loca con esto? No, decidí no hacerlo. Hice un mapa de daños 3D, obviamente, porque como no voy a hacer un mapa de daños digital si mi TFG va de digitalización. Y yo tenía la idea incluso de mi exposición con un QR enseñar la realidad aumentada, pero decidí no hacerlo por el tema del tiempo, y esto es algo que también tienen que tener en cuenta. Si se están viniendo muy arriba, si les pasa como a mí, como al final yo iba muy bien de tiempo, me volví un poco loca y realmente yo recorté mucho de mi TFG, que luego mi tutora me dijo que lo ampliara un poquito más, pero es que ella vio la versión súper recortada y yo me volví loquísima. Y entonces amplié un poquito el tema de la realidad aumentada. Ya les digo, yo fui súper relajada con el tema del TFG, es que, bueno, relajada no porque yo vivo en ansiedad pura, pero realmente a mí me permitió cambiar un montón de cosas, de conceptos, ampliar otros, gracias a todo el trabajo que había hecho detrás. Entonces junio fue muy relajado para mí, porque fue un mes en el que jugué un montón, descansé un montón, trabajé, pero trabajé poquito, la verdad, y estuve centrándome en eso, en mejorar el digitalizado, investigué más sobre la realidad aumentada, estuve ya empezando a hacer correccioncillas ahí con la profesora algunas. Tengo las fechas un poco movidas, discúlpenme si alguna cosa parece que dudo, pero es por eso. Y fue un poco eso. Junio fue mejorar la maquetación del trabajo, darle a todo un color integrado, colores tierra, que me parecía que quedaba muy bien con la madera. Y me permitió, como les digo, volverme muy loca. Yo ahora mismo ya sé hacer un objeto en 3D con realidad aumentada, con su mapa de daños. He aprendido mucho sobre botones interactivos y todo ese rollo, en fin, que estoy muy loca. Entonces reduje un montón de cantidad de mi TFG. Y realicé también un tríptico de mi trabajo. Yo hice un tríptico, un folletito, de mi TFG con las ideas principales, utilicé Canvas, cambié un par de cosas y en ese modelo, en esas líneas y demás de esa plantilla de Canvas basé tanto la colorimetría de mi trabajo teórico como todo el estilo de mi PowerPoint, que lo hice yo a mano por Photoshop, cosita por cosita la añadí yo. Y nada, cuando ya terminó junio, en julio yo presenté mi TFG el día 20, pues
esos 20 primeros días. Lo que significa que yo tuve que entregar mi TFG, si no me equivoco, el día 13 de julio, porque lo tienes que entregar una semana antes. Y yo me dediqué a mandar y recibir correcciones de mi tutora a tope, en plan cada milímetro, cada cosita, cada tontería, cada chiquichite. Como ya lo tenía hecho, pues yo ya estaba en plan corrección máxima, estaba corrigiendo cualquier cosa. Lo que me vino genial, porque es un trabajo pues aún mejor, más detallado y más perfeccionado. Entonces, para mí julio, hasta el día 13 de julio, fue eso, fue correcciones, correcciones, correcciones y trabajar en el PowerPoint. A mí se me da muy mal hacer los PowerPoint y mi tutora de TFG me ayudó muchísimo a hacer el PowerPoint. Mi PowerPoint es un PowerPoint decente gracias a ella y lo digo abiertamente. De hecho, en la exposición también lo dije, que ella salvó mi PowerPoint, porque se me da fatal. Me gustaría hacer algún curso de PowerPoint o algo porque se me dan horribles, quedan unas cosas horrorosas. Entonces, bueno, pues trabajé mucho en ese PowerPoint, con ella también, ella me ayudó un montón. Y antes de la presentación de mi TFG tuve 3 últimas tutorías con ella. Al final tuve una presencial, pero le dije de hacer las otras online, le pareció bien y yo creo que es mucho más cómodo, porque a mí me permitía pues no tener que estarme desplazando y demás, y para lo que teníamos ya que hacer pues era mucho más cómodo. Y ella me ayudó muchísimo a la hora de la presentación del PowerPoint y todo eso. Le gustó mucho cómo se me notaba hablando del tema y todo eso. Parecía que le gustaba lo que oía. Entonces nos centramos en el aspecto estético del PowerPoint, realmente, porque era lo que fallaba, básicamente. Y nada, gente, el día 13 pues ya entregué mi TFG. Seguí los trámites, tienen un vídeo en el canal de la Universidad de La Laguna, si no me equivoco. Si ustedes escriben UL subir TFG, tienen un vídeo en el que ya les explica cómo hacerlo, por eso yo no les hice ninguno. Te tiene que firmar tu tutor de TFG. Creo que no es necesario que te firme, creo que puedes entregarlo sin su firma, pero creo que no está bien visto, no sé. Yo, pues, si te lo puedes firmar, mejor, porque te está avalando que es un buen trabajo. Y ya me tocó prepararme para mi presentación. Pero eso lo veremos en otro vídeo porque ya hablé demasiado. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este vídeo. Que bueno, esta ha sido mi experiencia. La verdad es que fue una experiencia increíble la de hacer el TFG. Me lo ocurrió muchísimo. Me gustó hacerlo, no voy a mentir, me gustó. Me dio quebraderos de cabeza, pero la verdad es que me lo gocé. Fue una experiencia dura pero gratificante. Y en el vídeo de la exposición pues ya les comentaré cuánta nota saqué, cómo fue todo, cómo fue el proceso, dónde lo hice, en qué aula y todo eso, para que se queden un poco más tranquilos por si les toque las mismas condiciones que a mí, al menos si estudian en la Universidad de La Laguna. Así que nada, gente, gracias por haber visto este vídeo. Como siempre, en los comentarios díganme pues lo que sea y nos vemos en el siguiente. Bueno.